Muchas veces creemos que el talento tiene que ser nato, pero nos hemos dado cuenta que muchas de las situaciones en las que los talentan no se nace, sino se hace. Bienvenidos a esta serie de episodios del 225, 226 y 227 de Crece Over el Podcast, en el cual estaremos hablando de Talento Oculto o Hidden Potential de Adam Grant. Es un libro que explora cómo las personas podemos desbloquear nuestro máximo potencial. Y nos sirve muchísimo en el mundo de las ventas, ya que estamos en altos y bajos, esa montaña rusa de las ventas, que realmente, como lo hemos dicho muchas veces, las ventas no son un arte, son un proceso estructurado y disciplinado de repetir, repetir y repetir lo que mueva la aguja de tu negocio. Pero lo importante es entender que cuando la motivación no está, la disciplina entra en juego, siempre y cuando exista conexión en lo que estás haciendo. Por eso Adam Grant nos da tremendo valor con este libro que nos permite identificar cómo convertirnos en ese talento que sabe y yo sé también que tú tienes dentro. Así que si quieres conocer más sobre lo que vamos a hablar en esta serie de episodios, pues quédate, crece. Y así es. Bienvenidos al episodio 226 de Crece Over el Podcast, dándole continuación a nuestra serie de episodios 225, 226 y 227, en el cual estaremos hablando del libro de Adam Grant, Hidden Talent. En el episodio 225 ya pudimos ver tres elementos importantísimos: el mito del talento humano, la importancia de los sistemas de apoyo o el scaffolding y la mentalidad de crecimiento. Y en este episodio nos toca poder ver realmente tres elementos más muy interesantes que nos van a permitir también poder sacar a colación muchísimo de lo que hemos venido desarrollando en este libro espectacular, que no solo Adam Grant me parece un espectacular autor, sino que la información que nos provee también nos genera muchísimo impacto. Y sobre todo creo que a mí lo que me dio también fue como una estructura de lo que hemos venido haciendo empíricamente junto con el libro de Francesca Gino de Talento Rebelde y este de Talento Oculto, Hidden Talent. Realmente viene de la mano de la disciplina supera el talento. Claro, si el del talento tiene disciplina, compadre, agárrate que ahí te vamos. Sin embargo, el tema acá es cómo todos nosotros podemos encontrar, junto con esa formulación de PAVED que hemos venido desarrollando y que posiblemente haga un episodio más adelante, de cómo pavimentar el camino para poder encontrar esa situación. Así que bueno, sin más, démosle continuación a esta serie de episodios y vayámonos con el punto número 4. El punto número 4 dice el poder de la adaptabilidad. Es un punto para mí crucial, ya lo estuvimos hablando en el episodio anterior, pero el poder de la adaptabilidad es hoy uno de los superpoderes que podríamos llegar a tener todos nosotros y que si realmente tú lo puedes desarrollar de una manera completamente consciente, vas a poder alcanzar resultados que ni siquiera tú te has imaginado. Grant nos dice a nosotros que sugiere que en lugar de centrarnos en ser los mejores en una sola cosa, debemos de ser adaptables y flexibles, lo que nos permite prosperar en distintos entornos. En este caso, hay dos ejemplos importantes y como les venía diciendo, primero habla del ejemplo de la vida y dice una persona puede cambiar de carrera o ajustar sus habilidades ante cambios inesperados en la economía. Y esta persona puede llegar a tener más posibilidades de éxito que alguien que se queda estancado en una sola habilidad. Ya regreso con ese tema. Y en el mundo de las ventas mencionamos que un vendedor se puede ajustar el enfoque dependiendo del cliente y las circunstancias y se mantendrá relevante siempre que un vendedor no insiste solamente en un solo enfoque, porque eso puede ser que se quede atrás. La discusión de este punto es bien interesante porque nosotros hablamos mucho del enfoque, la diversificación, claro está, es un punto financiero, la diversificación también de negocios, pero a veces el problema en el mundo de las ventas es que esa diversificación nos puede generar multienfoque. Y el multienfoque es exactamente lo mismo que el multitasking. Que si hacemos varias cosas al mismo tiempo, hacemos un poquito de cada cosa y en el fondo no hacemos nada. El punto de la adaptabilidad lo que permite es precisamente situaciones como Exhibrate, diría yo. Aquí la prueba número ahí dice el de atarantado, la prueba A, en este caso, que lo que estamos desarrollando es poder entender y tener la claridad total de yo soy abogado y notario. Luego paso a estudiar una maestría en Derecho Deportivo, luego paso a estudiar una maestría en Administración de Empresas, luego paso a estudiar un técnico en Seguros y Fianzas, luego paso a estudiar mi Business Coaching
y luego paso a estudiar, no se me ya no, pero sí voy a estudiar, no se preocupen que posiblemente viene algo relacionado con la psicología, pero fuera del contexto de lo que hemos estado hablando, esa mezcla me ha permitido también a mí abordar de distintas maneras enfoques en las ventas. Lo que quiero decir yo es, no solo es el concepto de la adaptabilidad, sino es entre más información tengamos de diversos ámbitos que podamos traer a colación hacia nuestro principal enfoque, eso puede llegar a tener un impacto determinante en tus resultados. Eso es claro porque lo que nos permite es tener mucha más habilidad de desarrollo y mucha más habilidad de poder llevar toda la línea y todo el concepto desde distintas perspectivas. Y eso viene muy relacionado con lo que hemos hablado en episodios anteriores de los ashas, el así se hace acá, porque literalmente es uno de los conceptos más apegados a la falta de innovación en ese estancamiento que hemos hablado mucho en el liderazgo altamente rebelde. ¿Por qué la adaptabilidad es vital? Porque como te he mencionado, si tú comienzas a ser adaptable y nos comenzamos a enfocar en el ser humano, y por eso es que para mí una de las ventajas competitivas que tenemos es enfocarnos en el ser humano. Hoy lo que hacemos, entiendo perfectamente las técnicas, los métodos, los procesos, y estoy súper en pro de eso, planificación, procesos, liderazgo como elementos vitales de las ventas, pero también entiendo de que el ser humano, si no tiene pertenencia, si no tiene una conexión en lo que está haciendo, no va a sacar siempre su 100% o ese 1% extra de poder pasarse a un nuevo desbloqueo de nivel y poder ir identificando realmente cómo podemos ir avanzando en ese en ese proceso. La adaptabilidad, el poder de la adaptabilidad es poder ser un camaleón y poder hacer un blending, no solo hablar de lo que hablamos, sino creo que también viene en el concepto de aprendizaje y escucha, de poder ir tomando mucha información de otras disciplinas para poder aplicarlo a lo tuyo. En este caso, Adam Grant a mí me vuela la cabeza porque precisamente la adaptabilidad creo que es una de los poderes que te decía. Si tienes el superpoder de ser adaptable en distintos enfoques, eso te va a permitir ser mucho más aterrizado y una persona mucho más integral y sobre todo mucho más interesante. Y creo que de eso se trata. Las ventas no son un arte, pero sí es un arte la generación de conversaciones y esas conversaciones interesantes que pueda generar valor aprendiendo a escuchar. Por eso el poder de la adaptabilidad, cuando Adam Grant lo pone sobre la mesa, digo, wow, realmente es algo que nos genera muchísimo valor y por eso quería hacer mucho énfasis en este punto, para que tengamos la claridad del enfoque de hacia dónde queremos ir. Adaptabilidad, diversificación, pero bien alineado en ese enfoque de lo que queremos alcanzar, cuáles son los resultados, cuál es esa métrica, cuál es esa manera en la que nosotros podemos medir cómo nos estamos desarrollando. Y nos vamos así al punto número 5. La importancia del esfuerzo deliberado. En este caso, dice Grant que defiende la importancia de trabajar de manera intencionada, con un enfoque en mejorar las áreas débiles en lugar de solo repetir lo que ya se hace bien. El ejemplo en ventas es, si un vendedor no solo repite su presentación, sino que busca mejorar en cada reunión, analizar sus errores y trabajar en ellos, va a tener un crecimiento sostenido. Y por eso lo amarramos al crecimiento personal y en la vida lo que nos dice es, por ejemplo, un atleta que entrena específicamente para mejorar sus debilidades físicas o mentales será más completo y exitoso a largo plazo. De la mano de la adaptabilidad y la importancia del esfuerzo deliberado es el nivel de conciencia que tenemos. Yo por eso he estado mencionando que el síndrome de la cabra loca es una droga. Y es una droga que la verdad que nos hace pasarla bien, ¿sí? Nos la hace pasar bien porque nos sentimos ocupados. Ese estar ocupado se convierte en un símbolo de éxito y ese éxito al final se vuelve una realidad cuando ese éxito está asociado con sobrevivir. Pero si nosotros estamos aquí viviendo, por eso me parece lo que Confucio decía, el ser humano tiene dos vidas y la segunda empieza cuando se da cuenta que solo tiene una. En ese caso, lo mismo estoy trayendo a colación en el desarrollo del talento humano. Claro, eres muy bueno o muy buena para muchas cosas y eso es excelente. Pero ¿cómo puedo ir desarrollando las maneras en donde tengo que potenciarme? ¿Cómo aprender a escuchar y ser una persona coachable? Y eso cuesta. Yo estoy 100% de acuerdo en que es bien difícil. Pero de la misma manera que te hablaba del poder de la adaptabilidad, recibiendo información de distintas áreas, a mí me ha pasado mucho. Los números no son lo mío. Claro. Pero en el momento que te lo dices se vuelve una creencia. Y si los números no son lo tuyo, ¿qué haces en negocios? Esa era una creencia que yo tuve en algún momento dado pensando que venía de la parte de la abogacía y pasaba solo en derecho,
Pero cuando comenzaba a entender el concepto que el marketing tiene métricas, que las ventas tienen métricas, que las finanzas tienen métricas, entendía que los números no solo es, no los entiendo, sino son ciencias exactas. Si yo logro determinar que 1 más 1 es 2, claro, hay muchas interpretaciones en que 1 más 1 puede ser menos 25 o 500,000, no lo sé. Pero no vamos a entrar en esa discusión en este momento. La creencia te comienza a limitar y si tú comienzas a potenciar esas debilidades, en algún momento dado puedes llegar a alcanzar pasos mucho más largos. Yo tenía la creencia también de que era mejor esforzarnos en potenciar nuestras fortalezas y estoy de acuerdo, pero no le llamemos debilidad, llamémosle oportunidad de desarrollo. Y si esa oportunidad de desarrollo puede llegar a ser que no sea el mejor, pero como yo le digo a todo emprendedor, en ejemplo, cuando estamos hablando de empresas, puede ser que no seas la persona que tiene que ver la contabilidad, puede ser que no seas la persona que vea las finanzas, pero si no lo sabes, te van a pasar encima y te van a poder engañar. Entonces, hoy lo que te obliga a ti es saber mucho de distintas disciplinas, no siendo el mejor, por supuesto, pero sí te vas a volver mejor porque integralmente eres una persona mucho más capaz, con más habilidades, con más desarrollo y eres más adaptable a distintos entornos. Por eso, la importancia del esfuerzo deliberado es tener la conciencia de querer hacerlo. Y ese deliberate play lo que te está diciendo es, yo quiero, ponían un ejemplo en algún momento dado en el libro que había una violinista, era muy buena para el violín. Pero el problema de que era muy buena para el violín era que siempre estaba haciendo violín, 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 violín. Claro, muy buena, un talento impresionante. Pero llegaba el problema en que se aburría. Claro que nosotros hemos hablado del aburrimiento como una fuente de creatividad, pero el tema del aburrimiento es no matar el aburrimiento con pantallas, sino que el aburrimiento se pueda convertir en creatividad buscando este esfuerzo deliberado o este deliberate play. Y lo que nos está diciendo es jugar de manera deliberada en el contexto de que esta violinista lo que hacía era, voy a comenzar a tocar marimba. ¿Qué? Claro. Porque entonces lo que hacía era tocar marimba y extrañaba el violín. Pero desde la marimba escuchaba otras situaciones que le permitía ponerlo en el momento de poder tocar el violín. O de repente se iba a tocar batería. O de repente lo cambiaba por algún instrumento de viento. Y así comenzaba a cambiarlo, si mal no recuerdo, para poder hacer esa deliberate play y poder hacer un esfuerzo donde no era tan buena. ¿Por qué? Porque comenzaba a entender a otras personas, eso mejora tu empatía. Comenzabas a entender otras disciplinas que lo puedes traer a tu disciplina y tener otra perspectiva. Y sobre todo, que te hace extrañar lo que eres bueno. De la misma manera me pasó a mí con el mundo de las ventas y me pasa constantemente. Que yo no solo escucho libros en ventas, sino yo trato de escuchar libros de distintas disciplinas. Porque al inicio yo escuchaba libro de ventas, libro de ventas, libro de ventas, libro de ventas. Clarísimo, me encanta y es buenísimo porque aprendo mucho de distintos métodos y personas. Pero el problema es que era ventas, 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 ventas. Yo sé que las ventas son la solución para muchísimos problemas. Pero si yo me aburría, ya no podía hacerlo con el mismo gusto, con la misma emoción, con la misma energía. Y en ese contexto lo que hacía era salir a buscar otras disciplinas que me permitieran entretenerme, cambiar mi perspectiva, aprender de algo más y sobre eso también regresar al mundo de las ventas con otra perspectiva. Por eso para mí el Deliberate Play también fue algo excepcional que me encanta y creo que es algo muy interesante poder convertir este Deliberate Play en un proceso consciente. Por eso dice la importancia del esfuerzo deliberado, de manera consciente, hacer un esfuerzo con esas oportunidades de desarrollo, sobre todo en lo que no me gusta, para ver si en ese momento yo puedo hacer que me guste lo que hago, para no solo creer de si trabajas, si tu pasión es tu trabajo, no trabajarás un día más en tu vida. Mentira, trabajas igual. Pero el tema es que la pasión hace que sea más soportable. Entonces, si tú te vuelves mucho más hábil, se vuelve entretenido o mucho más entretenido el camino de lo que ya es. Así que esa es una parte bien, 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 bien buena, bien interesante. Pero bueno, fuera del tema, vámonos con el punto número 6. Dice el rol del fracaso como maestro. Y eso lo hemos hablado también en muchísimos episodios. Que lo contrario al éxito no es el fracaso, es el no accionar. Y lo hablábamos en el episodio anterior. Si tú no accionas, claro está que el fracaso, pero si tú no accionas, claro está que el éxito nunca va a llegar. Pero el fracaso nos hace caernos, levantarnos, siempre y cuando nos levantemos. Pero como decía, ay Dios mío, era Execution Factor de Kim Perrell, y ella decía, no solo es levantarme, o sea, si yo me caigo 9 veces, no es levantarme 10, ¿sí? El tema es que si yo me caigo 9 veces, cada vez que yo me levante, me tengo que levantar más sabio y con más información de lo que he hecho. Por eso es que el fracaso te permite volver a empezar, pero no empiezas desde cero. Empiezas con un gran conocimiento. Es bien importante esa parte.
¿Qué es lo que nos dice Grant en este caso? Grant destaca que el fracaso no es algo que debamos evitar, sino es una fuente invaluable de aprendizaje si se maneja correctamente. En el mundo humano, enfocado a la parte humana, dice que alguien que fracasa en una relación reflexiona sobre todo lo que no funcionó y trabaja en sus habilidades de comunicación. Tiene más probabilidades de tener éxito en futuras relaciones. Si tiene también esa capacidad de analizarse. Y en el mundo de las ventas dice que un vendedor que analiza sus fracasos como una venta perdida, eso le sirve para entender qué fue lo que salió mal, va a tener más probabilidades de éxito en la próxima venta. Yo siempre les digo a los vendedores, el no es bienvenido, pero el no sin información sí puede ser perjudicial. Yo necesito que la gente me diga no por presupuesto, no por tiempo, no porque me caíste mal, no porque no es lo que necesito, no porque no eres tú, no lo sé, X o Y circunstancia. Pero el no es bienvenido siempre y cuando a mí me dé información. Por eso mismo lo hablábamos en el episodio anterior. No es sentirnos rechazados. Es que el rechazo se convierte en una fuente de inspiración para mejorar, mejorar y mejorar. Y de eso se trata este podcast. Crece o muere. Cuando uno deja de crecer, empieza a morir. Y hemos tomado la decisión, tú y yo, que hemos estado escuchando y viendo estos episodios en el transcurso del tiempo, que realmente no estamos dispuestos a morir en vida. Y de eso se trata. El esfuerzo sobrehumano de enfocarnos realmente en seguir desarrollándonos y que el fracaso es una parte muy interesante de poder convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Este episodio está saliendo, si no estoy mal, en la semana. Creo yo que si sale correctamente el día de mañana tengo una presencia en Fuck Up Nights en Guatemala. Es un concepto que lo que hace es ir a contar esos fracasos para que podamos salir, desahogarnos y darnos cuenta que el fracaso no es malo. Sencillamente muchas veces nos hemos equivocado y hemos metido las patas. O, como en ese caso, les quiero contar la historia del negocio de Nieto en Alquiler que en su momento no funcionó, pero que eso abrió la puerta al nacimiento del puto amo de las ventas y que vamos a reactivar también el negocio de Nieto en Alquiler. Y por eso mismo en este desarrollo es que el fracaso para mí es vital desde el punto de vista de no solo fracasar rápido, porque como decía Isabel Rafferty en el episodio que la entrevistaba a Oso Traba, no solo es fracasar porque sí. Claro, si vas a fracasar, fracasar rápido, pero no es como que lo celebres. Si puedes no fracasar, excelente. Pero si fracasas no pasa nada. Sigue adelante. Reitero, te caes, pero te levantas mucho más sabio, mucho más sabio. Así que en este episodio pudimos ver 3 puntos más. Pudimos ver el poder de la adaptabilidad, un superpoder espectacular, la importancia del esfuerzo deliberado y el rol del fracaso como un maestro que nos enseña muchísimo a desarrollarnos como personas, encontrando una mejor versión de nosotros mismos. Así que no te pierdas el último episodio de esta serie, 225, 226 y la próxima semana, 227, en el que podremos culminar con elementos importantísimos del libro de Hidden Talent de Adam Grant. Así que no te despegues para que nos podamos seguir compartiendo mucho contenido. Y mientras tanto, nos volvemos a escuchar y a ver, a vender con todo el poder.